Buenas noches. Estamos en nuestra segunda charla del proyecto Protejamos la Biodiversidad Nocturna de la Concagua. Conmigo me acompaña Víctor Bahamonde. Él es dirigente de la organización Modatima, es dirigente nacional. Y en el día de hoy nos va a presentar la charla titulada, ay, se me olvidó el nombre de la charla, Víctor. Conflictos socioambientales. Si se llama Sin agua no hay historia. Sin agua no hay historia. Sin agua no hay historia. Entonces, ¿tienes una presentación en PowerPoint? No solo hablar. Dale, genial. Entonces, voy a darte la palabra, ¿eh? Y dejar solamente la visión tuya para que la podamos ver. ¿Mm? Bueno, Víctor, Perfecto. la palabra es toda tuya. Bueno, gracias Javier por la invitación, al equipo que está detrás organizando estas charlas, a la gente que va a ver también esta conversación. Voy a ser bien breve en lo que quiero exponer, pues como tú decías, quizás centrándonos un poco en el título de la exposición, Sin agua no hay historia, y como derivada, revisar las tensiones históricas y socioambientales que han habido en el Valle de la Aconcagua, para entender un poco en qué situación estamos hoy día. Voy a hacer una breve descripción porque no da, digamos, para hacer una profundización de la historia del Valle de la Aconcagua, pero quisiera antes de todo mencionar un poco desde dónde al menos yo entiendo la historia del Valle de la Aconcagua. Yo estudié historia, soy historiador, me especialicé en historia ambiental. Hoy día estoy terminando un magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. Trabajo en patrimonio y dentro de patrimonio, fundamentalmente patrimonio ambiental, pero también me ha tocado, como parte de Modatima y de la dirigencia que llevo en esa organización, recorrer mucho, no solo el país, sino América Latina, y revisar la experiencia de transformación que han habido en distintos territorios a lo largo del continente, y también centrándonos en Chile, eh, la transformación que ha habido en la historia de los distintos espacios socioambientales a partir de la intervención de los seres humanos. Entonces, en ese contexto, al menos yo pienso la historia del Valle de la Concagua como la historia ambiental de ese territorio, ¿sí? De lo que hoy día puede ser, ¿cierto?, la parte alta del valle, eh, desde donde está la comuna de Los Andes, San Felipe, pasando por Panquehue, ¿tapón? Lo siento, pasando por Panquehue, Yayay, ¿cierto? Después metiéndonos por Calera hacia el valle donde está Quillota y desembocando en la salida, digamos, a la zona norte de Concón, y en que colinda ahí con Quintero. Esa es la situación que vamos a revisar de manera breve. Bueno, fundamentalmente saber que ese territorio fue un lugar que hoy día, desde el punto de vista de la arqueología, de las investigaciones más antiguas de su habitabilidad, eh, tenemos registros importantes de varias culturas que convivieron, sobre todo en la zona costera, la cultura Bato, ¿cierto? La cultura Concagua también, que se denomina la habitabilidad que existió incluso dentro del valle, cercano ya a lo que hoy día son las comunas o la provincia de Aconcagua, y también el registro que existe de la llegada de las primeras caravanas incas, ¿cierto? Y el intercambio que existió con esta cultura Aconcagua, eh, también denominada en algunos lugares la cultura Huentelauquén, la cultura Bato más en la zona costera, y lo que podemos también hoy día como reconocer como cultura picunche, ¿cierto? Por tanto, cultura picunche que significa, ¿cierto?, parte de la nación mapuche. Por tanto, el Valle de la Aconcagua fue un punto de encuentro, ¿sí? Un punto de transición entre lo que hoy día podríamos decir
el inicio de la zona seca y desértica hacia el norte, la zona templada o mediterránea hacia el sur. Fue un valle de transición, por tanto un valle de intercambio. Y en ese contexto existieron distintas manifestaciones culturales en su interior, desde una temprana minería, una temprana agricultura, una temprana habitabilidad de ese territorio, fundamentalmente a las orillas del río. Eso fue de alguna manera el contexto en el cual se encuentra las primeras llegadas o contactos de los españoles que llegaron a ese territorio, y que se encuentran efectivamente con una especie de tensión interna, política, evidentemente, de las culturas que habitaban en el Valle de la Aconcagua, en su zona media y su zona costera. Y evidentemente eso fue aprovechado también por los españoles para iniciar un proceso de conquista basado fundamentalmente en la explotación de los minerales. Pensemos que en ese entonces el Valle de la Aconcagua estaba acompañado de un paisaje fundamentalmente boscoso, grandes extensiones de bosque, agricultura a pequeña escala y minería. Tapón. Ya. Lo siento. Los temas domésticos con esto de la conectividad. Sí, no te preocupes. Bueno, y además una minería temprana, pequeña, pirquinera, fundamentalmente ligada a las comunidades indígenas, de recolección más que de insertarse, digamos, dentro de los cerros. Entonces, en ese contexto, llegan los españoles, evidentemente con esta fiebre del oro, buscando tratar de apoderarse fundamentalmente de algunos yacimientos, y ocupan a la mano de obra indígena para hacer recolección de oro en algunos acuíferos del valle. Y entonces, en ese contexto, cuando nosotros pensamos la historia ambiental de un territorio, pensamos en algunos niveles. El primer nivel, evidentemente, es pensar las culturas, las sociedades en torno a su gasto energético, es decir, de dónde sacan la energía para poder vivir. En ese entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de inicios de la colonia, evidentemente, una de las principales fuentes energéticas era la humana, la fuerza animal, evidentemente, y la combustión a partir de la quema de leña fundamentalmente, y esa fue la primera minería, por ejemplo, que se conoció en el valle y que desarrollaron también los españoles en los inicios, digamos, de la colonia, quemar bosque en la práctica para fundir minerales y tener cantidades de mineral para poder utilizar, y además calefaccionarse. Entonces, esa era la fuente energética que se utilizaba fundamentalmente, y eso no varía hasta bien entrado incluso el periodo republicano. Ya estamos hablando siglo XIX, inicio del siglo XIX, donde se profundiza en los yacimientos mineros, se profundiza el sacar bosques del valle para aumentar la cantidad de tierras cultivables, y cruzado con una serie de fenómenos que vivía el país, evidentemente, ¿cierto?, con los inicios de la República y la segunda mitad del siglo XIX, que fue muy movida para el país completo y en especial para el Valle de la Aconcagua también. Me refiero, por ejemplo, a lo que se denomina la guerra del salitre, es decir, cuando a la oligarquía chilena del centro se le pierden de alguna manera algunas inversiones a partir de sus inversiones en los latifundios, y buscan apoderarse de otros recursos, en este caso hacia la zona norte, a partir de la gran crisis que se genera en el año 1874, y para salir de esa crisis mundial, lo que hace la oligarquía chilena es planificar la conquista de la zona norte, lo que nosotros conocemos como la Guerra del Pacífico, y hoy día más conocido como la Guerra del Salitre. Por tanto, ¿cuáles son las repercusiones de ese proceso? Claramente migratorio. Hay un gran desplazamiento hacia la zona norte, y después de eso, luego del ciclo salitrero, una vuelta, digamos, de todas esas comunidades que fueron a trabajar a la salitrera
por ahí por la década de 1920. Previo a eso también hay otro hito importante en la historia económica de Chile y ambiental también, que es el descubrimiento del mineral de Chañarcillo en la actual región de Atacama, donde también hay una serie de migraciones hacia el norte chico. Y que desconcentra de alguna manera la atención sobre el Valle de la Aconcagua, se extiende hacia el norte, fundamentalmente la minería, pero la minería sigue impactando fuertemente en el desarrollo de la vida del valle. Que yo creo que en el caso del Valle de Aconcagua tiene su mayor expresión en el año 1965, ya avanzado el siglo XX, donde eh, existe lo que hoy día conocemos como el desastre del cobre, un poblado que se ubica hoy día en lo que es el sector del Melón, de la comuna de Nogales, donde el relave minero de la minera del Soldado, que todavía sigue en el mismo lugar, se desplaza, se rompe y tapa un pueblo completo de 500 personas después de un terremoto en el año 65, dejando solo, dice la historia, la cruz de la iglesia y el resto del pueblo sepultado. Bueno, en ese contexto, imagínense el impacto ambiental que eso tuvo en el valle completo, que yo creo que nunca fue estudiado y hasta el día de hoy seguimos conviviendo con esa forma de aproximarse sobre el ambiente del valle. Y por otro lado, y aquí es muy importante, también se une con la minera del Soldado, se empiezan las primeras instalaciones no solo de la minería, sino de la gran minería, entre ellas la instalación de la fundición de Chagres en la comuna de Catemu, donde, eso es Aconcagua Medio, ¿cierto? Donde tenemos una rica historia de minería pirquinera fundamentalmente, que después pasa a manos de transnacionales, y donde se desplaza la masa boscosa del Valle de la Aconcagua. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se desplaza ese gran manto de bosque que se encontraba en el valle, desaparece, cambia el paisaje a cultivos fundamentalmente extensivos, y se dan también las primeras luchas a principios del siglo XX, las primeras luchas campesinas en el Valle de la Aconcagua, y hay un relato muy importante, por ejemplo, de Luis Emilio Recabarren, que camina desde Santiago hacia Catemu, donde había una de las primeras huelgas campesinas, incluso antes de armar el Partido Obrero Socialista de Chile. Estamos hablando de 1904, me parece que fue esa huelga. Entonces, claramente el Valle de la Aconcagua ha sido siempre un espacio muy relevante para la historia política en este caso, pero también para la historia ambiental de Chile, pues se puede interpretar en su vida, digamos, a través de las distintas partes del valle, se puede interpretar la historia de Chile muy gráficamente, con el desplazamiento del paisaje original que convivió con las primeras comunidades que habitaron esos territorios, y que fue reemplazado rápidamente por la agricultura, por la minería y el uso de los bosques para la fundición de los minerales. Eso se ve claramente en el Valle de la Aconcagua, que hoy día ya, con la etapa de la industrialización, ¿cierto? Le voy a decir industrialización, aunque en la práctica no exista tal, pero en Chile, desde la historia económica, se da una interpretación bien interesante para entender el fenómeno de aproximación a los territorios a lo largo de todo el país, que es, bueno, a partir de la crisis de 1929, la gran crisis del 29, en Chile, que tuvo un gran impacto, pues dependía mucho Chile de las importaciones, incluso de alimentos. Se desarrolla un proyecto que en historia se conoce como ICI, Proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones, desde la década de 1930 en adelante hasta más o menos el inicio de la década del 70, previo a la dictadura militar, donde el país se intenta industrializar, es decir, construir esas cosas que se importaban desde la alimentación hasta la manufactura, y en la década del 30 se desarrolla este modelo más extensivo de cultivo y de industrialización incluso minera que estaba presente en el valle,
y que tiene gran impacto también en la vida propiamente tal de ese territorio. Claramente ahí se afectan, ¿cierto?, la disponibilidad de los acuíferos y en este caso el Valle de la Aconcagua tiene hartas experiencias sobre cómo utilizar, cómo se utilizó, ¿cierto?, el agua del río de Aconcagua para distintas labores. Imaginémonos que convivía la minería con la agricultura, es decir, harta utilización de agua. Hay poblaciones no menor que viven precisamente dentro del valle, pero además hay algunas experiencias no menores e interesantes que son relevantes para el país que se desarrollaron en el valle, como por ejemplo a inicios del siglo XX, en 1905, se instala la primera piscicultura que existió en Chile, en el Río Blanco, arriba, en el Aconcagua Alto, con experiencias de cultivos de peces variados, y ahí hay algunas primeras ovas de salmón que llegaron a Chile y de donde se empezaron a distribuir en distintos ríos. Pisciculturas que en ese entonces la acuicultura que existía era más bien pensada en cultivar peces en algunas pisciculturas para después tirarlos en los ríos y que se trataran de reproducir de manera natural. Evidentemente eso impactaba fuertemente en cualquier río, pero era una práctica muy conocida y difundida en la primera mitad del siglo XIX, y que bueno, vimos hasta bien avanzado la segunda mitad del siglo XIX, 1970 y tanto, hasta el 80, donde se cultivaban algunos peces y simplemente se lanzaban a los ríos, se comían la fauna nativa, dejaban una serie de impactos locales que nunca se han estudiado en la historia la gravedad de los mismos. Así que eso, yo creo que es importante entender la transformación o la historia ambiental del valle en torno a la transformación que ha ido generando los seres humanos que ahí habitamos. Entonces hay hitos importantes, yo les decía, la crisis del 29, porque eso inicia un proceso de ISI, de industrialización por sustitución de importaciones. Evidentemente la dictadura militar también marca un hito en ese camino, porque la dictadura hace aún más extensiva la explotación industrial o económica de esos territorios, muchos de ellos pasando de propiedad pública, por ejemplo, algunas empresas o algunos terrenos recuperados en la reforma agraria, los devuelve, digamos, a grandes latifundistas privados o inversionistas, comerciantes privados, que terminan aumentando, ¿cierto?, la presión ambiental sobre el mismo valle, que tiene su hito, yo creo, ya como una manifestación más grosera de ese modelo, ya ha entrado el año 2000, ¿cierto?, finales de los años 90, entrado el año 2000, con los cultivos extensivos de distintas especies de agroexportación, es decir, instalar ciertos cultivos o monocultivos que aspiran a la exportación y que afectan fuertemente los acuíferos, utilizan, por ejemplo, gran cantidad de pesticidas, y hoy ya hace por lo menos 10 años hasta hoy día hemos visto cómo ese modelo extensivo de explotación del valle y de asedio sobre sus aguas se ha comenzado a levantar en la ladera de los cerros, ¿cierto?, con los cultivos de palta. Entonces, yo creo que entender la historia del Valle de Aconcagua es entender, y por eso decía al principio, las relaciones socioambientales que existen en el mismo, ¿no? Es un espacio de encuentro, es un espacio donde hay mucha vida, donde hay convivencia entre el mundo rural y urbano, eh, en toda su historia, y que, hay que decirlo, impacta fuertemente en los últimos siglos sobre todo, y en las últimas décadas más aún, eh, el ambiente de ese territorio. Pensemos que el Valle de la Aconcagua lleva ahí millones de años, ¿sí? Millones de años que han sido transformados fundamentalmente en los últimos 500 años y por sobre todo en los últimos 50 años o 100 años si pensamos en la minería extensiva. Entonces, yo creo que la historia ambiental en este caso nos sirve mucho para reconocer el paisaje, lo que ha ido cambiando, las transformaciones que se han ido incorporando, pero también, y esto lo pongo como un desafío para la gente que está viendo, pero también nos pone una meta,
una perspectiva de pensar el futuro, es decir, hasta dónde y hasta cuándo podemos seguir aumentando la destrucción sobre no solo este valle, sino sobre todos los acuíferos que existen en Chile, sobre todo las cuencas hidrográficas que tenemos y que están absolutamente desgastadas por, y con esto cierro, con la instalación, por ejemplo, de un modelo hídrico, de gestión hídrica, basado en la privatización de las aguas del año 1980 en la Constitución, y profundizado, ¿cierto?, o reglamentado en el Código de Agua del año 81, donde se entregan las aguas, todas las aguas que existen en Chile, tanto superficiales como subterráneas, a privados que se hacen de derechos de agua, que en la práctica son papeles que alguien les dio, que timbró, donde dice que tiene 1, 10, 20, 50, 200, 3000 litros por segundo para utilizar en alguna actividad económica. Y hoy día vemos cómo esos derechos de agua, que son papeles que entregan la propiedad de las aguas a privados, ya tienen un mercado de especulación, ¿cierto?, que se lucra con todos esos papeles de intercambio, vendiendo derechos de agua, litros por segundo, para el lucro de distintas empresas que tienen interés en el valle, que pueden ser agroexportadoras, que pueden ser mineras, que pueden ser, en este caso, cualquier actividad que genere altos consumos de agua en el valle, o simplemente la especulación, es decir, guardar, acaparar agua hasta que en algún momento se haga escasa y suban los precios, siendo que en el Código de Aguas dice, ¿cierto?, algunas condiciones que son nefastas para este modelo, como separar el agua de la tierra, por ejemplo. Hay personas que tienen el día tierra en el valle y que no tienen agua porque tienen que inscribir las aguas aparte, o alguien que inscribió las aguas para especular con ellas y simplemente no tiene tierra en ese lugar, por tanto inscribe de manera burocrática algo para utilizar, pero en el fondo es para comerciar, para negociar. Y por el otro lado, bueno, son entregados a gratuitos, derechos de agua gratuitos y a perpetuidad. Por tanto, ¿qué teníamos previo a eso? Lo que había antes del Código de Agua del 81 era que a las personas se le entregaban derechos de aprovechamiento, pero que ocupaban, ¿cierto?, por una cierta cantidad de años y que eran revisados cada vez que se hacía una fiscalización para el buen uso de los mismos. ¿Qué hay hoy día? Hoy día una persona inscribe unos derechos de agua y son de su propiedad para siempre, es decir, los puede heredar, aunque ya no lo esté utilizando, los puede heredar, los puede dar su familia y así eternamente hasta que tengan buen precio y los puedan vender. Hoy día el Estado ha cometido cuestiones absurdas como por ejemplo entregar agua de manera gratuita y permanente, y cuando ya hay escasez hídrica como la que estamos viviendo en el Valle, pero además en 7 regiones del país, crisis hídrica, el Estado ha cometido el absurdo de salir a comprar derechos de agua que entregó de manera gratuita. Comprarle a los privados que le entregó gratis, eh, y que hoy día están lucrando, ¿cierto?, con estos derechos de aprovechamiento. Eso, creo que hoy día hay varias amenazas también en el valle. Evidentemente la minería sigue siendo una amenaza permanentemente. Hay amenazas de los monocultivos forestales que se están metiendo fuertemente y que quieren extenderse. Ustedes saben que en Chile hay 2,5 millones de hectáreas de pino y eucalipto plantados. Las forestales quieren llegar a 5 millones de hectáreas. Por tanto, ya no les queda hacia dónde expandirse. Ya llegaron a la sexta región, por ejemplo. Lo más probable es que pasen a la quinta región. Lo más probable es que pasen de la décima a la 11ª región, que hoy día no tienen grandes extensiones de cultivo, de monocultivos forestales. Entonces hay una amenaza permanente. Y en el caso del Aconcagua Abajo, que en este caso es la desembocadura, evidentemente también hay un impacto fuerte de las leyes que hemos tenido de las últimas décadas en el ámbito de la pesca, donde no solo la ley Longueira del año 2012, sino que las leyes que se fueron creando del año 90 en adelante, el año 91, el año 2001,
y el año 2012, cuando se creó la ley Longueira, donde se empezó a parcelar el mar. Ustedes saben, ¿cierto?, que Chile tiene 200 millas náuticas de uso económicamente exclusivo. Sin embargo, de esas 200 millas náuticas, 195 son para la industria y 5 millas, las pegadas a la orilla, son para uso artesanal. Y evidentemente todo está relacionado, ¿cierto? Si hay gran explotación industrial, claramente eso se va a ver mermado en la zona de la costa. Hay que pensar también que fuera de esas 200 millas náuticas también hay un número incontable de barcos, factorías que se dedican a traer los cardúmenes hacia las aguas internacionales y cazarlos fuera de las 200 millas náuticas. Bueno, eso yo creo que ha impactado fuertemente también en el ámbito de la pesca, en las primeras 5 millas. Y con esto cierro. Yo creo que es súper importante entender que los ríos siempre tienen que llegar al mar. Se ha instalado en los últimos tiempos que, y lo ha dicho mucho y repetiblemente autoridades, incluso el ministro Walker, que fue el último ministro que tuvimos hasta hace algunos meses de Agricultura, propietario de derechos de agua. Nosotros hemos calculado más de 29.000 litros por segundo de agua que pertenecen a su familia y a sus empresas. Ha dicho repetidas veces que los ríos se pierden en el mar, ¿sí? Con esa tesis diciendo que hay que instalar infraestructura, es decir, poner grandes represas que junten agua y que permitan regar el valle de manera permanente. Bueno, eso es profundamente peligroso. Peligroso por varias razones. Peligroso primero porque la distribución del agua ya está mal hecha. Por tanto, cualquier infraestructura que se instale va a repartir el agua dependiendo de la cantidad de litros por segundo propietarios del agua en el valle. Por tanto, si se instala una represa, va a repartirla a quienes tienen derechos de aprovechamiento y no a la gente. Pero se termina diciendo que vamos a darle agua a los campesinos, ¿cierto? Porque vamos a instalar una gran represa para copiar agua, pero la letra chica dice que evidentemente el agua se va a distribuir dependiendo de los derechos de agua ya entregados. Para eso existen incluso instituciones como las juntas de vigilancia, ¿cierto?, que lo que hacen es resguardar la distribución del agua a partir de la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que tiene cada propietario, no cualquier persona, cada propietario. Y por otro lado también hay un impacto fuertemente ecológico. Cuando alguien dice que el agua se pierde en el mar, el agua dulce evidentemente, lo que está diciendo es que no cumple ninguna función en el camino ni en su desembocadura. Se pierde, esa es la tesis. Sin embargo, nosotros pensamos que el agua tiene que llegar al mar por varias razones, porque ecológicamente el río necesita tener agua superficial para las especies que ahí viven, porque no solamente el agua sirve para los seres humanos, el agua sirve para mantener los ecosistemas, las economías locales, el agua sirve para mantener la flora, la fauna de ese territorio. Pero también cumple una función muy importante en la desembocadura, es decir, existen estudios que cuentan, ¿cierto?, cómo es relevante el agua que sale de los ríos y se junta con el agua salada, porque produce, ¿cierto?, una serie, o se juntan en esos espacios, los estuarios, por ejemplo, donde hay convivencia no solamente de agua, sino de nutrientes que permite que haya mayor proliferación de animales, de aves, de peces, de moluscos, y eso en el fondo genera una retroalimentación, ¿cierto?, hacia el río y hacia el mar, que es muy importante poder mantener. Entonces, a no creer esta tesis en el fondo de el agua se está perdiendo en los ríos, más del 80% de agua que cae y corre por los ríos se pierde en el mar. Eso lo han escuchado muchas veces de las autoridades que en el fondo manejan estas teorías para seguir profundizando este modelo. Y lo último es que, bueno, ante esa escasez hídrica en la cual nos llevó el modelo de gestión hídrica privado, nos llevó el modelo de monocultivos de agroexportación, o nos llevaron, en algunas cuencas, nos llevaron los monocultivos forestales,
o la minería extensiva sobre algunos territorios. Hoy día se está proponiendo, por ejemplo, traer agua del sur hacia las zonas con menos agua en el norte, lo que llaman la carretera hídrica, ¿cierto? Y que hay dos formas, digamos, o dos proyectos. Uno por la tierra, que sería una especie de río artificial que llega hacia la zona norte, desde la zona de la séptima, sexta, metropolitana y quinta, incluso han pensado llegar hasta Atacama con esa carretera, y otra carretera submarina, es decir, que por debajo del mar traigan agua desde el sur hacia el norte. Ahora, evidentemente eso no es una solución. Lo que busca eso es profundizar el modelo de crisis que crearon en los años 80 y que hoy día ya no da para más. Porque van a mantener el mismo sistema, el mismo régimen de propiedad, ya están distribuidas las aguas. Ahora lo que queda es asegurarle a esas personas que ya tienen derechos de aprovechamiento la disponibilidad de agua. Por tanto, el agua, aunque se traiga de cualquier lugar, se va a repartir de la misma manera y eso claramente va a generar grande impacto en otros territorios por tratar de mantener a como dé lugar este modelo de gestión hídrica que está en profunda crisis en este país. Entonces eso, solo dejar el desafío de pensar el futuro, de ver qué es lo que viene de aquí en adelante. Eh, Claramente yo creo que hay que entender que Chile está viviendo una crisis política, no solo ambiental, una crisis política. ¿Por qué? Porque en el fondo alguien tomó la decisión en algún momento para llegar a este punto, ¿sí? Por tanto, lo que hemos perdido en la práctica es la capacidad de decisión, de tomar buenas decisiones. Y dejamos que personas inescrupulosas, con intereses de por medio, que hoy día son mitad empresarios, mitad políticos, familiares, bueno, una élite que se reparte el poder, pero que además se reparte la riqueza y argumenta, digamos, o ha generado esta crisis que nos tiene hasta hoy día en esta situación. Por tanto, claro, las consecuencias de una crisis política, en este caso, donde las comunidades no hemos podido participar, no hemos podido tomar decisiones, la consecuencia claramente es una crisis ambiental profunda, irreversible, que afecta la disponibilidad de agua, que afecta la disponibilidad de suelo, que afecta la biodiversidad, la flora y fauna nativa, que afecta los acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el desafío. Hoy día Chile está viviendo un proceso de tensión, no solo ambiental, sino un proceso de tensión política que hay que buscar superar esa forma de tomar decisiones que hemos tenido durante las últimas décadas. Hoy día tenemos una oportunidad y esa oportunidad tiene que ver con no solamente participar de cambiar la constitución, sino que fundamentalmente mantener las organizaciones vivas de nuestra sociedad, es decir, mantener pujante la fuerza que hizo que esto se pueda cambiar. Porque claramente esto no va a cambiar solo en el órgano constituyente, también va a cambiar en las comunidades, en las organizaciones, en los movimientos sociales, en la capacidad que tengamos de esto sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Porque después de hecha la ley, evidentemente, quienes tienen intereses van a buscar eh, mantener esas condiciones hoy día favorables a su situación y desfavorables para grandes mayorías como lo hemos vivido hasta hoy día. Así que eso, gracias por la invitación, con eso voy cerrando y agradezco la invitación y cualquier cosa me pueden escribir eh, o podemos estar en contacto ahí, se meten en la página de modatima.cl, pueden enviar un correo y nos va a llegar sí o sí eh, a la página y a nuestros correos. Eso. Oye, tremenda charla que acabamos de escuchar. Una lástima que no haya más gente aquí para poder agradecerte. Em, Igual tenía algunas apreciaciones, como no sé si te enteraste hace poco del fallo de la Corte Suprema que obliga a la municipalidad de Nogales, em, ahora que hablaste del derrumbe, a asegurar 100 litros de agua por persona. No sé si te enteraste. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo se ha enterado un poco por la prensa de este proceso, en el fondo de demandas cruzadas, ¿no? Nosotros hicimos una demanda hace un tiempo como Modatima exigiendo que Ujú. se puedan entregar 100 litros por persona al día. Eh, en algún momento la autoridad regional dijo, sí, vamos a entregar 100 litros al día, después dijo, no, 7 días después, no vamos a entregar 100 litros, sino 50. Y ahí he estado un poco haciendo estos reglamentos cruzados para poder ver cuánto se asegura finalmente para el consumo humano en esta región y en particular en el valle. Hay un problema también en Nogales con respecto a la disponibilidad de agua y a la propiedad del pozo, ¿cierto? Que fue tomado en la Claro, movilización por las comunidades de Melón. Entonces, yo creo que esto refleja un poco la crisis que estamos viviendo. Al Estado hoy día no le interesa mucho entregar agua para el consumo humano. Hay que entender que en Chile existe un modelo de gestión del agua desde su propiedad, es decir, desde el origen de las aguas, ya están privatizadas a partir de los derechos de aprovechamiento, pero por otro lado, también está privatizado la entrega de agua para el consumo humano a partir del agua potable, de las empresas sanitarias, por ejemplo. Y el modelo que se está ocupando es que las empresas sanitarias compren agua o el Estado les pague a las empresas sanitarias para distribuir agua a través de camiones aljibe y termina convirtiéndose en un negocio la entrega de agua con camiones aljibe. Nosotros estudiamos hace poco y decíamos, en 5 años se han gastado en Chile más de 8.000 millones de pesos solo en entrega de agua eh, porque hay crisis hídrica. Entonces se termina entregando un agua de mala calidad, se termina entregando un agua insuficiente, un agua que al final no entrega ningún tipo de seguridad, ni sanitaria, ni de disponibilidad en el tiempo. Entonces, creo que la crisis es profunda y por sobre todo, y por eso yo recalcaba, el modelo de gestión hídrica en Chile ya no da para más, no da para más. Y lo que estamos haciendo hoy día, evidentemente, es ganar un poco de tiempo, hacer eh, algunas situaciones para poder solventar las comunidades que están más afectadas. Más de 350.000 personas hoy día viven sin agua en su casa, si simplemente no tienen. Entonces, en ese contexto, yo creo que nosotros también pensamos cómo las personas que están conviviendo con ese problema, y hemos hecho algunos seguimientos judiciales a eso, pero claramente el Estado hoy día no, yo creo que no logran ver cómo esto se puede resolver, y esto es lo importante, sin echar mano a la propiedad privada que ya entregaron. Porque, por ejemplo, los únicos dos proyectos de ley que han discutido en el Congreso tanto de Bachelet como de Piñera, dijeron, bueno, vamos a ver el modelo hídrico, pero del 10% que queda por entregar. Es decir, no vamos a tocar la propiedad del agua ya entregada, a pesar de que sepamos que el modelo está en crisis y hay gente que tiene demasiada agua y hay gente que no tiene nada. ¿Sí? Eso creo que está pasando y hasta el día de hoy nosotros somos o sostenemos que en el fondo hoy día hay que echar mano a todo lo que se ha distribuido ya. Hay que hacer un nuevo modelo de gestión con participación pública, comunitaria, ciudadana, donde decidamos todos y todas las prioridades del uso del agua y asegurar por sobre todo el consumo humano y el derecho humano al agua y el acceso al agua y al saneamiento como algo asegurado. bueno, Víctor, nuevamente agradecerte el tiempo, la ganas y bueno, y la materia prima que acaba de dar. Esta charla va a ser interesantísima. Eh, Vamos a elevarla a nuestras redes sociales. En nombre de Aconcagua Sustentable, te doy las gracias nuevamente. Y esperemos vernos pronto. Quizás hagamos nuevamente algún proyecto juntos donde podamos tener algunas reuniones, donde pongamos tener micrófono abierto, quizás cuando pase la pandemia, ¿cierto? Y que la gente conozca estos problemas que nos afectan tanto, sobre todo al Valle de la Concagua. Agradecerte nuevamente. Y bueno, yo voy a parar la grabación, eh, despedirme de todo el mundo. ¿M?
Em, hasta luego.